Sardis era la capital del reino de Lidia, especialmente próspero durante el reinado de Creso, a quien consideraban el hombre más rico de su época. Los recursos naturales de Sardis le valieron un gran respeto por parte de todas las provincias de la región. Y la iglesia de Sardis, seducida por la fama, la riqueza y probablemente su tranquilidad sociopolítica, estaba viviendo en un peligroso letargo espiritual. Ya no era la iglesia que fue. Y Jesucristo, el gran pastor, le dirige un mensaje estremecedor. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. El mensaje a Sardis y a Laodicea son las reprensiones más severas que Jesús les hace al pastor y a la iglesia entre las 7 de Asia Menor. ¿Cuál era el pecado de Sardis? Jesucristo había detectado que esta iglesia había dejado de crecer espiritualmente. Sus acciones se enfocaban en lo externo antes que en lo interno. Cuando la iglesia acomoda el evangelio al gusto de las personas, puede que consiga gran número de congregantes, pero no crece, solo engorda. Muchos creen en el evangelio, pero pocos se comprometen con sus demandas. Pueden sujetarse a grandes demandas de las religiones y las exigencias de líderes religiosos, pero se niegan a llevar el yugo de Cristo. Santiago argumentaba con los comprometidos de esta manera: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Ya antes había preguntado: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe, agregaba Santiago. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. En la iglesia de Sardis había unos pocos que permanecían fieles, pero su fe no se traducía en buenas obras. Entonces Jesucristo les dice: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. En consecuencia, les ordena: arrepiéntete y regresa a mí. El término arrepiéntete es la transliteración de un verbo griego que indica cambiar de opinión para mejor, enmendarse de corazón con aborrecimiento de los pecados pasados. Según lo entiende Bruce, el arrepentimiento, el cambio de opinión, implica un volverse a Dios con contrición del pecado. El pecador arrepentido está en la condición adecuada para aceptar el perdón divino. La iglesia de Sardis no saldría de su letargo a menos que confesara su negligencia y desobediencia y cambiara la dirección en que iba. La orden de Jesucristo tenía un carácter perentorio. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. La disciplina de Jesús vendría en el momento que menos lo esperaran. Pero esta es una gran lección que ellos no habían aprendido. Por el relato del historiador Heródoto, conocemos un hecho sorprendente de la historia de Sardis. Las murallas de la elevación
sobre la que se construyó la ciudad eran casi perpendiculares y la ciudad era inaccesible excepto por un estrecho pasaje que era empinado y fácil de fortificar y proteger. Las defensas naturales de Sardis hicieron que los guardias y los ciudadanos se sintieran orgullosos y demasiado confiados, dejando de vigilar las murallas cuidadosamente. El rey Creso, incluso después de que el ejército de Ciro II apareciera en la llanura, no vio motivos para preocuparse. Pero sucedió lo inesperado. Una noche oscura, un soldado persa decidió aproximarse a la ciudadela e intentar escalar el precipicio en un lugar donde nunca se colocaban guardias. Allí la roca era tan vertical e impracticable que parecía imposible escalarla. Heródoto cuenta que el soldado escaló la roca él mismo y otros persas siguieron su paso hasta que un gran número había subido a la cima. Y así fue como Sardis fue tomada y entregada por completo al saqueo en el año 549 a.C. Esta lección muy pronto se olvidó, porque 330 años después, la ciudad fue capturada nuevamente por Antíoco III el Grande de la misma manera. ¿Cómo pudo suceder esto? Debido a la falta de vigilancia, la Acrópolis había sido escalada con éxito en 549 a.C. por un soldado medo y en el 218 por uno cretense. La ciudad había caído y finalmente fue destruida porque el gobernante y los ciudadanos habían estado demasiado confiados. Sus centinelas no habían mantenido una vigilancia diligente y el enemigo los tomó por sorpresa. Jesús advirtió al pastor y a la iglesia que si ellos también dejaban de vigilar debido al exceso de confianza, el juicio los alcanzaría como ladrón en el momento más inesperado. Los juicios divinos, como hace el ladrón, se acercan silenciosos y sigilosos y cumplen su trágica misión de repente y sin previo aviso. Pablo les ordenaba a los corintios: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Pero no todo estaba perdido. Hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos, les dijo Jesús. Sardis era conocida por su industria de lana y ellos veían lo blanco que salía de sus talleres. Ellos usaban vestidos blancos en fiestas especiales, tales como bodas o la celebración de una victoria militar. Los que traían vestidos manchados se perdían la oportunidad de participar en estas celebraciones, además de perderse la posibilidad de participar en los ritos religiosos de sus templos. Jesucristo sabía quiénes no se habían dejado influir por la cultura secular de la época y se habían mantenido firmes en su fe, en su amor, lealtad y servicio para con Él y para con otros cristianos. Estos creyentes no cedieron ante la presión del mundo, no rebajaron el mensaje con tal de ser aceptados y no crearon compromisos con las agendas mundanas. Guardaron su conducta y su estilo de vida puros. Por consiguiente, tendrían un tratamiento especial de parte de Jesucristo. Pasarían
de la tumba al trono. Y hay aquí una alerta para la iglesia contemporánea. Pablo daba por sentado que los cristianos en Tesalónica sabían muy bien que el día del regreso del Señor llegaría inesperadamente como un ladrón en la noche. A todos los que viven sin prestar atención al consejo de Dios, les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. En cambio, los creyentes fieles no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, porque son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Pero hay un llamado de alerta. Manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. La iglesia comienza a morir cuando descuida la santidad y trata de acomodarse a la agenda del mundo. La iglesia de Sardis no estaba sufriendo por presiones de tipo externo, sino por descuidos de parte de sus miembros y de su pastor. Para aquellos que no han manchado sus vestidos, Jesús tiene una promesa de triple dimensión. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Es así que será una gloriosa celebración. No te la pierdas. Vigila tus murallas espirituales. Dios te bendiga.